Recibamos con un gran aplauso a nuestro invitado, cuya conferencia lleva el nombre de Perspectivas Económicas de México a mediados del sexenio. ¿Alcanzaremos el crecimiento prometido? Con ustedes, profesor Jonathan Heath. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ustedes por tener aquí la oportunidad de hablar con ustedes. Y pues el tema del cual me voy a ocupar pues es precisamente el de las perspectivas macroeconómicas que tenemos ahorita en el país. Si ustedes ven, déjame ver si funciona, esta lámina, podrán ver el crecimiento económico promedio. Este es de los últimos básicamente 4 sexenios y cachito, pero creo que queda muy bien, muy claro, que pueden ver la línea roja, que es el crecimiento del promedio de cada sexenio, y podrán ver Salinas, que alcanzamos un crecimiento promedio de casi 4%, después con Cedillo 3,5%, después con Fox 2,2%, con Calderón 2,1%, y en lo que vamos este sexenio pues es 1,7%. Entonces podemos ver que si desde hace un buen rato el crecimiento había sido una preocupación central del país, pues ahora lo es más, porque la verdad pues como que se ve que estamos sistemáticamente perdiendo esta habilidad de crecer de una forma sostenida. Pues hay muchos que todavía recuerdan entre 1940 y 1980 que logramos crecer arriba del 6% promedio anual, y hay organizaciones como México Cómo Vamos que propone como meta regresar a ese crecimiento. Yo creo que 6% ahorita en una forma sostenida es inalcanzable. Sin embargo, pues sería bueno por lo menos crecer al 4%, ¿no? o algo por el estilo. Pero aquí la gran desilusión pues es que nos dijeron que lo que había que hacer para crecer era pasar toda una serie de reformas estructurales y que esto era lo que faltaba en el país. Recordarán ustedes que Fox nos prometió en su campaña que él iba a tener todas estas reformas, pero nunca tuvo el apoyo político para hacerlo. Después vino Calderón y también dijo que él iba a tener reformas estructurales, aunque no eran las reformas completas, pero hasta donde se podía, con el apoyo que podía conseguir. No consiguió mucho, y entonces estuvimos ahí en esos 2 sexenios prácticamente sin reformas, o las pocas reformas que hubo eran realmente muy ligeras, sin realmente ningún alcance, hasta que llegó justamente Peña Nieto, y Peña Nieto aquí la idea era de que él sí sabía cómo, y que él podía, a través del Pacto para México, que se aprobaron todas estas reformas, y nos estaba ya prometiendo que íbamos a estar creciendo ya muy pronto a 5%. Pues dicho y hecho, consiguió todas las reformas, se aprobaron todas, pero de los 2 escenarios que nos habló en el 2012, que si no teníamos estas reformas únicamente íbamos a crecer al 3,5% y con las reformas cerca del 5%, pues resulta que tenemos las reformas y no estamos ni siquiera remotamente cercana al escenario inercial que era sin las reformas. Y esto entonces pues sí ha sido una preocupación importante. Y pues aquí lo que hemos estado tratando de hacer es entender por qué no hemos podido crecer, por qué hasta menos estamos creciendo ahora, y qué es lo que precisamente queda para el resto del sexenio. Lo primero que hacemos cuando tratamos de ver por dónde está la economía y las posibilidades de crecer es voltear a ver a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, ahorita ya estamos exportando más del 80% de lo que tenemos a Estados Unidos, y pues nuestras exportaciones no petroleras es como que el motor más importante, si no es que el único, el motor principal de crecimiento económico. Si nuestras exportaciones están creciendo, la economía parece ser que empieza a funcionar un poco mejor, y la economía interna también crece. Sin embargo, de alguna forma u otra, si las exportaciones no están creciendo muy bien, de alguna forma no hay un efecto de contagio, no hay nada, y la economía interna parece ser que tampoco puede crecer por sí sola.
Precisamente, parte aquí de la idea de las reformas estructurales era tratar de darle la habilidad a la economía interna de poder crecer sin el apoyo o sin el empuje externo. Sin embargo, pues no parece ser el caso. Incluso, últimamente hemos visto que la economía de Estados Unidos, pues sí, no ha crecido como en su mejor momento, pero ha crecido, y que en principio deberíamos de haber exportado más en el último par de años de lo que habíamos estado viendo. Aquí pueden ver, por ejemplo, la correlación que hay entre México y Estados Unidos. Las barras verdes es el crecimiento de cada trimestre de México, mientras que el azul es el de Estados Unidos. Y ahí podrán ver que en algún momento dado hemos crecido más, hemos crecido menos, pero de alguna forma u otra esta correlación es bastante importante. Nos acaban de dar noticia de Estados Unidos que apenas creció, registró un crecimiento ligeramente positivo en el primer trimestre de este año. Sin embargo, estamos ante la idea de que simplemente es algo como lo que pasó justamente en el primer trimestre del año anterior, como podrán ver aquí, que fue simplemente por condiciones climatológicas adversas. Parece ser que es un poco lo mismo otra vez y que la economía de Estados Unidos debe de crecer mucho más, debe de responder mucho mejor en los siguientes 3 trimestres. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, y es que México estaba exportando como alrededor del 80% de todo lo que exportamos eran bienes manufactureros, pero ahora que ha caído el petróleo, tanto en su precio como en su producción, pues ahora las manufacturas ya representan ya un poco más del 87% de todo lo que exportamos. Y de ese 87%, pues 81% alrededor de eso va hacia Estados Unidos, pero son bienes manufactureros. Todo lo que nos interesa más que nada de la parte de Estados Unidos no es que crezca el PIB tal cual, sino que crezca la producción manufacturera directamente de Estados Unidos, porque ahí es donde emana la gran parte de la demanda de nuestras exportaciones. Y aquí podrán ver la correlación mucho mejor entre Estados Unidos y México. Podrán aquí, puse enero del 2008 igual a 100 para los dos países, y podrán ver cómo en la recesión, la gran recesión del 2008-2009, caímos al mismo tiempo, llegamos al punto mínimo al mismo tiempo, empezamos a recuperarnos al mismo tiempo. O sea, aquí se ve una correlación bastante alta, y no solamente una correlación elevada, sino que ni siquiera con rezagos, ¿no? Hay de repente algunos que dicen que si Estados Unidos lo va bien, con 1 o 2 rezagos nosotros también. No, es realmente una relación, yo diría, prácticamente inmediata. Y aquí si pueden ver que Estados Unidos cayó más que nosotros, y de ahí en adelante pues es el hueco o la diferencia que hemos tenido desde que nos hemos estado recuperando ambos países mediados del 2009 para acá, que pues esa brecha parece ser que se ha aumentado, incluso que se ha mantenido, incluso que se ha aumentado. Sin embargo, déjame hacer esta misma gráfica, darle un zoom, verlo un poco más de cerca, y en vez de ver enero del 2008 igual a 100, vamos a ver enero del 2012 igual a 100. Y aquí pueden ver una relación ligeramente diferente. Podrán ver cómo durante prácticamente todo el 2012 crecimos más o menos igual, ambos países. Sin embargo, a partir del 2013, la producción industrial de Estados Unidos ha superado la de México. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que deberíamos de haber exportado un poco más, y por alguna razón u otra, pues no lo hicimos. Buscando un poco la explicación, porque aquí era una cosa que no encontrábamos bien, fue hasta que el Banco de México hizo un estudio más detallado a nivel de los diferentes sectores dentro de la manufactura, y encontró que había una cierta heterogeneidad en el crecimiento de Estados Unidos, porque algunos sectores manufactureros les había ido muy bien y otros no tan bien. Y encontraron que los que les estaba yendo muy bien no eran los que demandaban exportaciones de México, mientras los que no les había ido tan bien eran justamente de donde sacaban y demandaban más exportaciones de México. Entonces, básicamente, si esta misma gráfica entráramos un poco más de detalle a nivel ya más de subsectores, encontraríamos ya quizás un poco más la razón
por la cual aparentemente México no ha respondido a la demanda que debería de existir de Estados Unidos. Sin embargo, aquí lo más importante es que hay buenas perspectivas hacia adelante, especialmente del sector más importante de todos, que es la parte automotriz. Dentro de lo que es la producción manufacturera de este país, un solo sector ya representa casi una tercera parte de toda la producción manufacturera que tenemos, como alrededor de un 31%. Y prácticamente es la misma proporción dentro de nuestras exportaciones no petroleras. Básicamente el sector automotriz también representa un factor prácticamente igual. Y aquí podrán ver cómo el sector automotriz pues tuvo su recuperación muy fuerte entre del 2010 al 2012, medio se empezó a estacionar un poco y últimamente pues como que se ha estado levantando. Y aquí lo más importante pues es este crecimiento, pues fue un crecimiento sin precedentes que no lo habíamos visto en ningún momento en el pasado. Pero no solamente representa la parte de la exportación de automóviles tal cual, sino que la mitad de lo que es la producción y la exportación automotriz está en la parte de las autopartes. Entonces hay que poner los dos juntos. Y aquí podemos ver las exportaciones de la industria en su conjunto. Y vean ustedes al mero final de la gráfica cómo aparentemente se está medio estacionando un poco, pero simplemente pensamos que es como uno de estos ligeros escalones que estamos viendo aquí. Pero lo que voy es que vean ustedes, estamos muy arriba ya de los 9,000 millones de dólares mensuales, que es más de 3 veces lo que estábamos exportando apenas hace 3 años. Entonces, esta industria por sí solo ha sido la más importante y lo que ha manejado la mayor parte del dinamismo de las exportaciones no petroleras a partir de la recuperación de la gran recesión de hace algunos años. Y entonces, justamente el hecho de que se estacionó un poco, aquí lo pueden ver en el 2013, pues fue que no ayudó a tener el mismo empuje que típicamente tenía. Sin embargo, con la cantidad de inversión extranjera que ha entrado al país, que va dirigido a este sector, tenemos alrededor, creo que son como 15 o 16 plantas terminales en el país y absolutamente todos han realizado inversiones importantes para ampliar su capacidad instalada en los últimos años, lo cual significa que debe de seguir creciendo todavía por algunos años más. Platicando con la gente de la MIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, ellos nos dicen que la expectativa de esta industria es que tenga un crecimiento entre un 5 o 6% hasta un quizás 10%, prácticamente en todos los años de aquí a 4 o 5 años. En principio esa es buena noticia, y yo diría buena noticia quizás para el sector automotriz, pero no necesariamente tanto para la economía mexicana en su conjunto. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que este sector, que es muy importante y que tiene un efecto de contagio hacia el resto de la economía, pero lo tiene siempre y cuando esté creciendo prácticamente a 2 dígitos, es decir, al 10%. Pero si crece nada más al 5 o 6%, no es suficiente dinamismo para contagiar al resto de la economía y empujar a la economía interna. Entonces aquí estamos un poco viendo que mientras que este sector debe de seguir jalando y ayudando al crecimiento, pues no necesariamente va a ser tan dinámico como lo habíamos visto especialmente en los años de entre el 2010 y el 2012. Entonces necesitamos mucho más que esto si es que queremos que la economía ya pueda crecer en una forma sistemática arriba del 4%. Aquí podemos ver en esta gráfica las exportaciones de lo demás, ahora sí que todas las exportaciones manufactureras no automotrices. Y aquí es donde vemos que realmente el dinamismo no ha sido tan grande, porque a pesar de que sí hay cierto crecimiento aquí de los últimos años, no es un crecimiento tan dinámico y de repente cuando empezamos a querer y vemos que se está creciendo, no es necesariamente un crecimiento sostenido. Entonces, si bien es cierto que tenemos una industria muy dinámica en la parte de las exportaciones no petroleras, como les digo, nos debe de ayudar en el margen a crecer, pero no va a ser lo que va a empujar tan rápidamente el resto de la economía como lo había hecho en años pasados. Y aquí es donde vemos y decimos, ok,
necesitamos depender más de la economía interna y qué es lo que ha pasado a esta parte en los últimos años y qué perspectivas pudiera tener. Lo primero se me olvidó es apuntar en la parte externa el papel del tipo de cambio. Aquí pueden ver claramente en esta gráfica cómo el peso se depreció en una forma muy importante desde como por octubre, noviembre empezó del año pasado y se ha mantenido ya en niveles ahora sí que históricamente elevados. Y uno pensaría que a comparación a cómo venía el tipo de cambio antes, pues esto debería de ayudar al mercado de exportación al hacernos más competitivos. Aquí pueden ver un poco la misma gráfica más de cerca, esto es ya nada más los último año y cachito, y podrán ver que el tipo de cambio estaba muy estable alrededor de los 13 pesos por dólar, y ahora está promediando pues quizás alrededor de 15 o incluso hasta un poco más. Sin embargo, aquí tenemos un problema que de repente no es tan fácil ver, y es que no es realmente que el peso se haya debilitado, más bien es el hecho de que el dólar se fortaleció. ¿Cuál es la diferencia? Pues simplemente pues es una ecuación y pues, si es uno o el otro pues es exactamente lo mismo, ¿no? No, aquí lo que pasa es que el dólar se fortaleció contra absolutamente todas las monedas del mundo y no nada más contra el peso. Entonces, si bien es cierto que el peso ganó en un sentido de competitividad y eso típicamente ayuda a exportar más, como todas las demás monedas también ganaron y ganaron incluso hasta más que lo que ganó el peso, pues eso significa que nosotros vamos a poder vender más barato a Estados Unidos, pero los demás países que venden lo mismo y que compiten con nosotros para ese mercado, pues van a poder vender todavía más barato que nosotros. Entonces, por primera vez estamos ante un cambio muy importante del tipo de cambio que no necesariamente nos beneficia o tiene un beneficio ahí mixto, ahí muy difícil de explicar. Simplemente vean en la siguiente gráfica el tipo de cambio del peso contra el euro. Y podrán ver que aquí, al final de la gráfica, el nivel del euro pues está prácticamente al mismo nivel que estaba en el 2008 o que ha estado desde hace tiempo, con obviamente una gran varianza. Pero si ven un poco más de cerca esta misma gráfica en el último año y medio, podrán ver claramente cómo el peso ha ganado terreno, no ha perdido contra el euro. Y aquí simplemente para no aburrirlos con una gran cantidad de gráficas con tipos de cambio, les digo que el peso ganó terreno contra el dólar canadiense, contra el euro, contra el yen, contra el real brasileño, contra el rand de Sudáfrica, contra Turquía, contra prácticamente todos los países importantes, relevantes del mundo. Incluso si excluimos a Estados Unidos, pues la gente decía, no, pues ya no hay que ir de vacaciones, el peso se acaba de depreciar. Sí, pues nada más no hay que ir a Estados Unidos, pero hay una gran cantidad de países donde ahora es más barato ir de vacaciones, precisamente por este cambio tan drástico en la moneda. Pero aquí déjame nada más decirles rápidamente 2 o 3 hechos estilizados del tipo de cambio que son creo que muy importante para entender lo que ha estado pasando en estos últimos años. Primeramente, el peso mexicano se encuentra dentro de la lista de las 10 monedas más intercambiados a nivel mundial. No me acuerdo del lugar ahorita, pero ha de estar entre el quizás 6º, 7º, 8º lugar a lo mucho. Dentro de esos, déjame pensar, está dentro de los 8 monedas más intercambiados a nivel mundial. Los otros 7 son países desarrollados. O sea, no hay ni un solo país emergente que tenga más intercambio en su moneda como México. Y tiene que ver con ciertas características. Primeramente, México exporta mucho, es un país muy abierto. Exportamos nosotros más del 70% de todas las exportaciones de América Latina vienen de nuestro país. Eso significa que hay mucho volumen, hay muchos pesos por muchos lados. Entonces, es una moneda relativamente líquida. Y viene también de un país que tiene una calificación riesgo-país relativamente buena. Según Moody's A-, según los otros, por ahí triple B+, etcétera.
Y prácticamente no hay otro país que tenga mejor calificación dentro de América Latina, incluso de muchos mercados emergentes, por lo menos que tengan el volumen que tiene México. Por ejemplo, en América Latina, Chile tiene mejor calificación, pero Chile es un país tan pequeño que realmente prácticamente es irrelevante para los mercados internacionales. Entonces, esta buena calificación de riesgo país, un país donde hay una relativa estabilidad macroeconómica bien visto por el resto del mundo, etcétera, y con una cantidad de liquidez, pues el peso mexicano pues tiene este intercambio. El intercambio del peso mexicano en un día normal va desde 10 hasta 15 mil millones de dólares diarios. Es una cantidad impresionante si ustedes se ponen a ver que nuestras exportaciones en un mes dado van desde 30 a 34 mil millones y estamos intercambiando quizás la mitad de lo que exportamos en un mes, pero en un solo día. Entonces realmente es una cantidad inmensa de intercambio. Y aquí lo importante para tratar de dimensionar todo esto es también ver otro hecho que es muy importante, y es de que más del 60%, y a veces hasta cerca del 70%, de todas las operaciones de intercambio del peso se realizan fuera del país, no dentro del país. ¿Y esto qué significa? Significa que no tiene nada que ver con nuestro comercio exterior, no tiene nada que ver con que si exportamos o no mucho petróleo, no tiene ni siquiera mucho que ver porque han entrado muchos fondos de inversión del extranjero a México. Por ejemplo, el tipo de cambio se movió muchísimo de octubre, noviembre para acá. Entonces, lo primero que uno diría, claro, pues estamos exportando menos petróleo, menos producción, menos precio, y entonces están entrando al país menos divisas. Sin embargo, eso no tiene prácticamente nada que ver, porque para empezar, la ley marca que Pemex tiene que vender todas sus divisas directamente al Banco de México y no pasa por el mercado cambiario. Entonces, no hay menos dólares en el mercado cambiario por el hecho de que el precio del petróleo haya bajado. Segunda, ha entrado una gran cantidad de inversión extranjera en portafolio en los últimos años. Si ustedes ven la balanza de pagos, en el 2013 y 2014, en inversión extranjera en portafolio, entraron al país casi 100 mil millones de dólares. Seguramente ese dinero ya se está yendo y eso es lo que nos explica el hecho de que el peso se haya debilitado. Pues no hay evidencia de que ha habido grandes salidas de capitales. Es más, la evidencia apunta que todavía está entrando este tipo de capitales al país. Entonces, tampoco ha cambiado el flujo comercial del país. Estamos exportando, importando, no muy diferente ahorita en estos meses a lo que habíamos estado exportando apenas hace 6 meses. Entonces, si ustedes ven bien, todo lo que implica la oferta y la demanda de divisas dentro del país prácticamente no ha cambiado. Pero ¿por qué entonces el peso se ha debilitado tanto? Por todas las operaciones que se hacen en el exterior. El peso es una moneda muy utilizada para coberturas, operaciones de derivados, de futuros, de toda una serie de cosas. Es una de las monedas más intercambiadas, por ejemplo, en el mercado de futuros de Chicago. Y hay países como Brasil, si de repente una empresa en Brasil quiere hacer una cobertura para defender sobre el real en cuanto a las fluctuaciones cambiarias, utiliza el peso, no utiliza el dólar. Pero no solamente Brasil, sino países incluso europeos, como de repente puede ser Inglaterra o pudiera ser Alemania, bueno, Alemania no sé, pero algunos países europeos importantes también van a utilizar el peso como una unidad para las coberturas. Entonces, a lo que voy en todo esto es de que el Banco de México puede estar ahorita mandando 52 millones de dólares al mercado mexicano interbancario, pero realmente ahí no es donde se está determinando el tipo de cambio. Yo diría esta es una medida un poco más psicológico, más que cualquier otra cosa, pero realmente el tipo de cambio se ha determinado y se va a seguir determinando fuera del país. Y esto significa que realmente no hay mucho que el Banco de México en un momento dado pudiera hacer. Pero si están preocupados por la depreciación del peso, pues nomás les digo, lo único es de que el peso se ha depreciado menos contra el dólar que prácticamente todos los demás países.
Entonces, perdón que tardé un poco en esta parte, pero creo que es muy importante y a veces de repente siento que no entendemos bien la dinámica de nuestro mercado cambiario. Ahora nos vamos a la economía interna y uno de los sectores más importantes en los últimos años ha sido la industria de la construcción. Estoy seguro que muchos de ustedes ya medio saben algunas de las cosas que pasó aquí, pero después de que veníamos recuperándonos muy bien de la gran recesión acá, en esta parte de acá, a mediados del 2012 la industria de la automotriz entró como en un pequeño crisis, pues no tan pequeño, perdón, una gran crisis, y cayó en una forma muy importante hasta llegar casi cerca a los niveles que había estado en la crisis del 2008-2009. Y aquí fue algo muy interesante, porque dentro de la industria como construcción, como nos lo reporta el INEGI, son tres segmentos principales: la edificación, las obras de ingeniería, de infraestructura, de ingeniería civil, y lo que llaman los trabajos especializados, que en muy buena parte es la autoconstrucción de casas, etc. Y lo interesante es que los tres segmentos llegaron a un pico a mediados del 2012 y los tres empezaron a caer al mismo tiempo. Vean ustedes esta siguiente gráfica, donde pongo enero del 2015, igual a 100 para los tres, y podrán ver cómo los tres cayeron prácticamente al mismo tiempo. Y aquí lo interesante es que la edificación llegó a su punto más bajo a fines del 2013, empezó a levantarse algo en el 2014, a raíz de que ya el gobierno ya introdujo una nueva ley para los subsidios, especialmente para la construcción de las viviendas de interés social, pero bueno, más o menos ha estado ya recuperándose. Los trabajos especializados, que es muy interesante, el Banco de México, y ahora sigue haciendo estos estudios el SEMLA, han encontrado que está muy correlacionado con el comportamiento de las remesas. Las remesas entran en el país, obviamente el uso número uno es para apuntalar el consumo de muchas familias, pero el uso número dos de esos ingresos es justamente para mejorar su casa y tiene mucho que ver con la autoconstrucción. Y precisamente, si vemos esta gráfica, vemos que está muy correlacionado con la parte de las remesas. Pero aquí lo interesante es que vean la línea roja, que es la de las obras de infraestructura, que son los que más están relacionados con la obra pública. Y ven cómo cayó exactamente a mediados del 2012, cuando el gobierno saliente dejó ya de invertir, pues ya se iba. No se pudo levantar en el 2013, primero pues el famoso subejercicio, pero bueno, de alguna forma u otra siguió cayendo. Pero en el 2014, cuando el gobierno nos había prometido que ahora sí iban a empezar a invertir, pues sigue ahí medio aplastado en la parte baja de la gráfica. Y aquí hay algo que está pasando, que todavía no terminamos de entender, y que hemos visto en los últimos 2 meses, ha empezado a cambiar mucho la dinámica de este sector. Estamos un poco preocupados porque la parte quizás más importante, que es la parte de la edificación, ha tomado 2 meses con caídas muy pronunciadas. Regresemos a la gráfica anterior, vean ustedes, este es el conjunto de la industria, y cómo aquí se ve claramente que ha caído fuertemente en los últimos par de meses, de tal forma que la tendencia, que es la línea más gruesa, pues ha dejado de crecer y ahora está empezando a caer. Y no queda exactamente claro qué es lo que ha estado pasando acá. Pero en la siguiente gráfica, que ya les había enseñado, son los datos a enero. Pero si nada más le agrego el dato de febrero, cambia claramente la tendencia. Vean ustedes cómo cambia. De repente, la obra pública, de repente parece ser que como que quiere medio empezar a despertar, pero tanto los trabajos especializados como la edificación cambian su tendencia y empiezan a echarse un clavado. Y aquí estamos todavía trabajando para entender qué ha pasado. Creemos que no es algo permanente, creemos que es simplemente un pequeño bache en el camino y que debe de volver a tomar su camino. Sin embargo, pues es algo que estamos monitoreando muy cerca de él. La industria de la construcción, típicamente cuando yo hago una presentación sobre la macroeconomía, no me meto en algún sector particular, a no ser que tenga una importancia preponderante.
y aquí el sector de la construcción pues genera mucho mano de obra, tiene una parte muy importante dentro de la economía y por eso pues estamos señalándolos con un poco más de detenimiento. Pero lo más interesante de todo esto es cuando contrarrestamos los datos que nos habla la Secretaría de Hacienda y las que nos reporta el INEGI. Bueno, aquí simplemente agregué esta gráfica porque acaba de salir, creo que el dato fue el del viernes, y estas son las empresas constructoras, que es una encuesta aparte, que sale como 2 semanas después de que salen los otros datos de la gráfica anterior, y aquí yo lo puse para tratar de ver si aquí también había evidencia en el segmento de edificación, que si también está cayendo o no. Y si ustedes ven en el mero margen, pueden ver una muy pequeña caída, pero no tan pronunciada como en la otra gráfica. Y esto lo que me hace pensar, y aquí la diferencia entre las empresas, estas son las empresas grandes y lo demás es un poquito de todo, y está imputado por métodos indirectos algo de la construcción del sector informal, pero parece ser que son en las empresas pequeñas y medianas y las informales donde más se ha notado la caída, y no tanto en las empresas más grandes, aunque también hay una pequeña caída al final. Pero aquí vemos lo que nos dice la Secretaría de Hacienda y lo que nos dice el INEGI. Primeramente, este es el gasto real programable, es decir, es el gasto total de lo que realiza la Secretaría de Hacienda. Incluye tanto gasto corriente como gasto público. Y ahí ven claramente cómo hubo el famoso subejercicio, la parte roja, en el 2013, pero después cómo estaban ya creciendo. Y la Secretaría de Hacienda nos dice que el año pasado el gasto total había crecido 4.2% en términos reales. Si la economía creció apenas 2.1%, esto significa que el gasto del gobierno debería de haber aumentado lo doble que aumentó el resto, el PIB de toda la economía. Sin embargo, esto es lo que nos reporta la Secretaría de Hacienda, y es un esquema contable un poco diferente de que llevamos en las cuentas nacionales, porque esto simplemente es un flujo de caja. La Secretaría de Hacienda saca dinero de su bolsa, se lo da a un gobernador o se lo da a quien, no sé a quién, y dice, no, vean, yo ya gasté el dinero, yo ya no lo tengo, ¿no? Y ahí se apunta y dice que gastó. Sin embargo, pues nos vamos a las otras instancias de gobierno y pues no queda muy claro que pues, simplemente fue una transferencia, no fue realmente un gasto. Y la otra cosa que no nos queda muy claro es que qué tanto de este gasto genera valor agregado. Porque el INEGI en las cuentas nacionales mide el gasto público, pero lo mide en términos de su valor agregado. Y esto es lo que nos reporta el INEGI. La línea roja es el promedio del 2013 y la línea roja que sigue, la siguiente ahí, es la línea roja, es la del 2014. Y podrán ver ustedes que el gasto del 2014 está por debajo de lo que es el gasto del 2013, más o menos en un 0.3% en términos reales. Entonces, cuando de repente tomamos el mismo gasto público, pero lo vemos desde la óptica del valor agregado de las cuentas nacionales, pues resulta que no está contribuyendo al crecimiento del PIB. Pero todavía, con más razón, cuando esto lo hacemos únicamente viendo la parte de la inversión pública. Esto es lo que nos dice la Secretaría de Hacienda, que ha sido su gasto de capital en términos reales. Sí vemos que cayó en el 2013, no hay duda, pero vean lo que creció según esto en el 2014. En momentos nos estaban reportando crecimientos de un 20-30% en términos reales. Y al final de cuentas, el gasto que reporta la Secretaría de Hacienda nos dicen que fue 7.4% de crecimiento en términos reales. Entonces, según la Secretaría de Hacienda, debería de haber sido el factor más dinámico de toda la economía. Pero ahora vamos a ver qué nos dice INEGI al respecto. Vean aquí, esta es la inversión pública real, que llega a su pico en el último trimestre del 2010 y desde entonces ha estado cayendo sistemáticamente. Tenemos 4 años consecutivos con un crecimiento negativo de la inversión pública en este país. No solamente eso, si ustedes ven el PIB
por el lado de los componentes del gasto, que es consumo, más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones, etcétera, hay un solo factor que tuvo una contribución negativa el año pasado y fue justamente la inversión pública y cayó 7.5%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente hay un esquema contable muy diferente entre uno y el otro, pero quizás lo podemos entender más que nada al ver la diferencia entre lo que es el gasto desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda y lo que es desde el punto de vista de las cuentas nacionales. Una de las cosas que nos dijeron que iban a hacer la reforma fiscal era para quitarnos a todos dinero, para que el gobierno pudiera gastar más en programas sociales. Pero ¿cuáles son los programas sociales? Básicamente es un programa de transferencia, no es un programa de valor agregado. Yo le voy a quitar a esta mesa que tiene mucho dinero y se lo voy a estar a esta mesa que tiene muy poco dinero. Pero en ese proceso yo no estoy generando valor agregado, pero el PIB es valor agregado. Entonces, si no genera valor agregado, esta transferencia de aquí para acá, pues no me va a hacer que la economía crezca más. Y eso es parte del problema, que la gran parte del gasto extra que está gastando el gobierno son en este tipo de programas sociales que no tienen ningún impacto en el crecimiento. Y veamos ahora la parte, y les voy a dar un ejemplo nada más, en la parte de la inversión pública. Ustedes recuerdan que hubo la reforma energética en el 2007, 2008, donde le dijeron a Pemex, ok, les voy a dejar a ustedes que invierten el equivalente al 2 puntos porcentuales del PIB. Entonces la Secretaría de Hacienda pues les da ese dinero y dicen, yo ya le di 2% del PIB al Pemex. ¿Y Pemex en qué se lo ha estado gastando? Básicamente en la exploración de pozos petroleros. Pues claro, ya no tenemos cantarel, o casi, entonces hay que buscar nuevos cantareles para poder seguir exportando petróleo. Y entonces llega el INEGI, toca la puerta a Pemex, dice, a ver señores, ¿en qué han estado invirtiendo ese dinero? En pozos petroleros. No, a ver, pero ¿cuáles de esos pozos petroleros son productivos? Pues todavía no hemos encontrado ni uno. Entonces todo ese gasto no lo puedo anotar como inversión pública, es simplemente un gasto. Aquí no hay inversión, no han invertido, no podemos decir que vamos a invertir en pozos no productivos. Pues el INEGI simplemente dice, no, perdona señor, eso no es inversión. Y ahí es donde vienen justamente estas diferencias en la forma de ver. Siempre ha habido diferencias entre la inversión pública reportada por el INEGI y la Secretaría de Hacienda, pero nunca tantos como la magnitud de estos últimos años. Y nomás siguiendo rápidamente adelante, para no perder tiempo, vean ustedes lo que ha sido la inversión privada. Y esto es una parte importante, porque sí es cierto que la inversión privada empezó a caer en el 2013 con el cambio del sexenio, pero últimamente ha estado empezando a recuperarse, y especialmente en los segmentos de bienes de capital, la importación de bienes de capital, se empieza a ver ya crecimientos importantes. Por ejemplo, el último dato que reporta el INEGI Banco de México es que ha estado creciendo 13.2% con respecto al mismo mes del año anterior. Entonces ya estamos empezando a ver, aunque la construcción es quizás la parte que no ha respondido quizás con la misma magnitud, pero por lo menos la compra de maquinaria y equipo ha estado empezando a jalar, y este es un factor importante. La parte que nos queda para explicar es la parte del consumo de los hogares. Y el consumo de los hogares es muy importante porque simplemente representa pues como 2/3 partes del PIB. Entonces obviamente puede estar creciendo los demás, pero si tenemos un consumo estancado, pues realmente el crecimiento va a ser mucho más difícil. Y aquí pueden ver de entrada los indicadores de confianza y pueden ver cómo el indicador de confianza del consumidor ha querido aumentar, aunque sea en el margen, en los últimos meses, mientras que la del empresario, el del productor, está empezando a caer, y ha caído incluso, ahorita está en un nivel mínimo que no lo habíamos visto, salvo en el peor momento de la gran recesión del 2008-2009. ¿Qué es lo que ha pasado? Por el lado del empresario, creo que más o menos lo podemos entender,
pues el tipo de cambio pues echó un clavado, de repente pues el precio del petróleo ha caído mucho y el gobierno nos dice que tenemos que recortar el presupuesto de este año y el año entrante, y obviamente ante este tipo de coyunturas, siempre el empresario pues empieza a tener dudas y no sabe qué tanto va a pegar o no va a pegar la reducción del presupuesto, lo del petróleo, etcétera, etcétera, y pues empieza a perder un poco su perspectiva. Sin embargo, algo que llama mucho la atención y que ha cambiado mucho justamente en el último par de meses, es que de repente está empezando a mejorar la actitud del consumidor. Yo agarro esta misma encuesta, que tiene 15 preguntas, y construyo un indicador mío propio, que le llamo el indicador de posibilidades de compra, donde yo hago la misma metodología, pero voy a agarrar las 5 preguntas que están relacionadas con algo de compras. Por ejemplo, le preguntan al consumidor, ¿cómo ve las posibilidades de comprar bienes de primera necesidad hoy comparado con hace 12 meses? ¿Cómo ves las posibilidades de comprar un coche usado o nuevo en este año? ¿Cómo ves las posibilidades de ir de vacaciones? ¿Cómo ves toda una serie? Creo que también hay uno relacionado con las casas. Y estos son indicadores que no sé por qué el INEGI no ha dado a conocer desde hace mucho tiempo. Yo he estado peleando para que los den a conocer, pero bueno, yo los obtengo y construyo este índice. Y vean ustedes cómo aquí se ve que casi no se levantó en los años buenos de crecimiento del 2010, 11, 12, cayó fuertemente en el 13 y todavía en el 14, con la reforma sendaria, etcétera, pero en los últimos meses, de repente, ha querido dar como que un jalón hacia arriba. Y entonces, si esto lo combinamos con algunos otros indicadores, por ejemplo, las ventas de la ANTAD, las ventas internas de automóviles que reporta la mía y algún que otro indicador aquí por allá, de repente está empezando a dar señales de la economía de un fortalecimiento en el consumo, que es algo que es medio difícil explicar. Tenemos algunas hipótesis ahí nada más, porque todavía nos falta un poco más de evidencia. Primeramente, aquí están los ingresos por suministro de bienes y servicios al por menor, que el año pasado el INEGI le llamaba ventas al por menor y ahora le cambió el nombre, pero es lo mismo. Y pueden ver ustedes cómo en los últimos meses de aquí, en el mero margen, se ve que como que está jalando hacia arriba en una forma mucho más importante. Esto es para enero y para febrero. En el caso de aquí, donde está el consumo de los hogares, y la misma lámina, la misma gráfica de ventas al por menor aquí, también en enero pueden ver un dato medio positivo, pero este indicador nada más la tenemos hasta enero, entonces está un poco rezagado, pero creemos que cuando sale el dato de febrero debe de estar manejando algo positivo. Y esto es algo que en medio no hemos entendido, porque cuando vemos los datos del IGAI, que es el Índice Global de Actividad Económica, vemos que la parte de las actividades terciarias, que es servicio y comercio, no respondió muy bien en el mes de enero, tuvo un crecimiento como del 0. Sin embargo, todos los indicadores que sabemos que están detrás de ese indicador estaban muy buenos, están muy positivos. Entonces aquí estamos viendo algunas cosas, por eso les digo que no terminamos todavía de entender, pero que pudieran marcar la diferencia del crecimiento este año. Para poder ver si están consumiendo más los hogares, lo que típicamente tratamos de hacer es examinar los pocos indicadores que tenemos que tienen que ver con ingresos. Desafortunadamente, el INEGI levanta el PIB por el método del valor agregado y por el método del gasto, pero no por el método del ingreso, y por lo tanto tiene muy pocos indicadores de ingresos. Y los pocos que tenemos son los que tratamos de utilizar. Primeramente está que es la tasa de desempleo. Aquí lo primero que simplemente hago aquí es de que aquí la tasa de desempleo nacional, que es la roja, y la urbana, que es la de arriba, la urbana es la que siempre nos va a dar mejor información sobre lo que está pasando en el país. Por lo tanto, yo cuando sale el empleo no pelo la tasa nacional y simplemente me voy directamente al urbano. Pero vean ustedes cómo había una tendencia que duró prácticamente 3 años, donde la tasa de desempleo urbano estaba promediando una tendencia como del 5.9%, y de ahí no bajaba. Pero vean ustedes los últimos meses, que es aquí diciembre, enero, febrero,
donde de repente empieza a jalar, pero fuertemente hacia abajo, de tal forma que la tasa de desempleo urbano del último mes es la más baja que habíamos visto desde antes de la gran crisis del 2008-2009. Entonces aquí sí hay indicios de que el empleo pudiera estar recuperándose, y si eso es cierto, si más gente tiene empleo, pues más consumo pudiera en un momento dado existir. Esta gráfica es simplemente la perspectiva histórica de la tasa de desempleo para que puedan ver un poco cómo está. Y aquí pueden ver esta parte aquí, la tendencia que estábamos estancado, muy por arriba del desempleo en cualquier otro momento de nuestra historia, salvo cuando fue la gran recesión del 95, ¿no? Simplemente para que vean la perspectiva. Mucha gente aquí agarra y dice, bueno, vamos a ver los datos del IMSS. Pero los datos del IMSS son datos que la verdad no vale la pena voltear a ver, porque aquí pueden ver cómo simplemente sube y no hay un comportamiento cíclico. Sabemos que en el 2013, por ejemplo, la economía pues no le fue tan bien, pero aquí el IMSS simplemente sigue reportando que crece su empleo. Aquí lo vemos en el incremento anual. En el 2013, a pesar de que casi no crecimos, de todos modos se generaron como 450,000 empleos, lo cual no es consistente con una economía que creció apenas 1.4%. Pero lo que está detrás de estas cifras son muchas otras cosas. Y una buena parte es que lo que estamos viendo aquí es la formalización de empleos que ya existían. Entonces no es la creación de nuevos empleos. Y seguramente más de la mitad o más, 2/3 partes, no sé, de los que están ahí dizque con nuevos empleos, están ganando exactamente lo mismo que estaban ganando antes. Entonces, esto, cuando lo tratamos de poner junto y lo machamos con los ingresos, el salario promedio por cotizante, pues nos da una gráfica aquí donde dice que la masa salarial ha estado creciendo sin ninguna variación cíclica desde hace un buen rato, pero no nos explica la baja en el consumo en el 2013-2014 y la recuperación que estamos viendo en el margen del 2015. Por lo tanto, esto pues simplemente lo pongo aquí para que vean que no nos sirve para analizar. Y lo que estamos ahora haciendo es algo que hizo el Banco de México, que agarra la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y en uno de los apéndices por ahí atrás, que como que casi no reportan y tienen que echarse un clavado y buscar estos datos, se llaman datos estratégicos o algo por el estilo, sacan ellos el ingreso por hora de la encuesta y las horas trabajadas por semana. Y si multiplicamos las dos cosas, obtenemos un ingreso, una medida de ingreso personal real. Entonces, vean ustedes el ingreso personal real, aquí se ve claramente cómo cayó después en la crisis del 2008-2009, se medio estancó cuando la economía estaba un poquito mejor en el 2010-11, pero vean ustedes la clavada que se echa aquí en el 2013 y 2014. Y básicamente la evidencia que nos está señalando aquí es que muchos de esos empleos que, por ejemplo, se registran en el IMSS son empleos con salarios menores a los que se habían perdido anteriormente. Mucho del empleo que antes se estaba creando, que eran de arriba de 5 salarios mínimos, ahora son empleos que tienen entre 2 y 4 salarios mínimos o un nivel de ingresos menores. Y por eso, en buena medida, explicamos aquí el estancamiento del consumo de los últimos 2 años. Sí había estado creciendo el empleo, aunque no mucho, para que aquí la masa salarial aumentara, pero aquí ya no lo suficiente para evitar su caída. Lo único malo con estos datos es que viene de la versión trimestral de esta encuesta y que todavía no tenemos los datos para el primer trimestre. Y justamente es el primer trimestre de este año donde el consumo venía cayendo, pero deja de caer y empieza a querer subir, y estamos tratando de entender este fenómeno. Y aquí varias de las hipótesis que existen son varios. Uno es que ya estamos viendo el efecto del gasto electoral. La verdad yo no creo que sea el caso, porque el gasto electoral importante más bien debería de ser abril, mayo, pero no desde enero, no desde diciembre. Desde diciembre empezamos a ver que se empezó a caer el empleo. Eso todavía es muy temprano para un gasto electoral mayor. Y tampoco no se nota y no es consistente con el aumento del gasto que reporta la Secretaría de Hacienda. Una segunda hipótesis es que hay una cierta demanda reprimida.
que muchas de las familias habían dejado de consumir muchas cosas en los últimos 2 años, viendo la merma en sus ingresos, y que finalmente dijeron, no, ya voy a comprar ese coche que tengo tantos años diciendo que iba a comprar y que no lo compraba porque no me alcanzaba, pero ya no es cuestión de que si me alcanza o no me alcanza, pues es que el coche ya no alcanza a arrancar, entonces ya tengo que comprarlo. Y esa parte de demanda reprimida sí ha sido un factor que explica de repente brotes en el consumo, pero tampoco no nos queda muy claro, aunque sí hay de repente mucha evidencia anecdotaria en muchos otros lados, de que, por ejemplo, tengo un amigo que es director de compras de ropa de hombre en Palacio de Hierro, y está diciendo que en el primer trimestre de este año sus ventas han aumentado 18%. O sea, sí hay algo que está pasando ahí. Pero una tercera hipótesis, que es un poco la que creo y que ojalá sea, es que si ustedes agarran la inversión privada y ven que ha estado recuperando, parece ser que eso está empezando a generar empleos y por eso está bajando la tasa de desempleo. Y si a eso lo aunamos con un poquito quizás de demanda reprimida, quizás esto es lo que nos está explicando un poco este repunte en el consumo. Vean ustedes aquí las ventas internas de automóviles, vean cómo de repente está jalando aquí en la última parte para arriba. El crecimiento de automóviles en México en el último mes que reporta AMIA ya es del 22%. Y nunca había sido tan alto, tan elevado la tasa de crecimiento. Todo el mundo está comprando coches en estos primeros meses del año. Parte de la explicación, y aquí hay una cuarta hipótesis, es que el hecho de que el tipo de cambio se depreció, la gente quiere comprar los coches antes de que empiezan a reflejar en dólares el precio de los coches y empieza a subir más. Entonces la gente dice, no, ahorita es el momento de comprar el coche porque al rato va a ser más caro. Pudiera ser. Sin embargo, también estamos viendo lo mismo, por ejemplo, en las ventas de tiendas de la ANTAD. Y aquí hay una combinación grande de muchas cosas, pero vean ustedes en enero, febrero y marzo, cómo de repente jala la tendencia hacia arriba y ahora está empezando a reportar datos muy interesantes cuando tenía mucho tiempo que estaba reportando datos bastante malos. O sea, lo que voy, cada vez parece que está empezando a darse evidencia. Entonces, básicamente lo que estamos viendo hasta aquí en la parte real de la economía es que empezó muy mal las actividades secundarias, lo que es manufactura, construcción, minería, pero especialmente manufactura y construcción. Tenemos como que un par de meses donde la construcción parece echarse un clavado, no estamos muy seguros del por qué, creemos que es una cuestión temporal y que puede empezar a volver a agarrar su tendencia al alza. La parte de la manufactura está muy asociado con un estancamiento en las exportaciones, pero por las condiciones climatológicas adversas de Estados Unidos. Entonces, como parece ser que es una cuestión temporal, pasajero, parece ser que debe de empezar a jalar y las actividades secundarias deben de tener mejor comportamiento en los siguientes 3 trimestres, no el primer trimestre del año. Y por el lado de las actividades terciarias, que es servicio y comercio, y que es más correlacionado con la parte de consumo de los hogares, empieza el año relativamente bien. En el segundo trimestre debe de dar todavía un jaloncito más arriba, alimentado por el gasto electoral, porque tiene un impacto de corto plazo de liquidez. Todo el mundo de repente tiene despensas y todo, y tiene un chorro de cosas, que eso hace que el consumo aumenta mucho. Y lo que no sabemos es que si se va a poder mantener o qué tanto se va a poder mantener en la segunda mitad del año. Y ahí va a ser, creo yo, clave para poder distinguir si vamos a crecer cerca del 3% o incluso menos, o si podemos de repente dar la sorpresa y crecer por arriba del 3%. Hay que recordar que en la gráfica que les puse al mero principio, los últimos 4 sexenios, siempre hemos visto un crecimiento mucho más, mucho mayor en la segunda mitad del sexenio que en la primera mitad. La primera mitad en todos los sexenios ha sido bastante mediocre, no logra explicar por qué de repente la inflación puede ser mucho más bajo, cuando en la realidad lo que estamos viendo es que los precios pues, siempre nos lo están aumentando. Pero bueno, aquí es muy importante tratar de ver los diferentes componentes. La inflación subyacente, que es más bien la tendencia más de mediano plazo de la inflación,
es que quitamos del índice y lo mandamos a algo que llamamos la parte no subyacente, todos los precios que no tienen un comportamiento medio similar a lo que es una interacción normal de oferta y demanda. ¿Cuáles precios serían? Primeramente los precios de los energéticos, que más bien obedece a una política pública. Por ejemplo, si a nivel mundial sube el precio del petróleo, aquí subimos el precio de la gasolina. Y si a nivel mundial baja el precio del petróleo, aquí subimos el precio de la gasolina. Entonces aquí la lógica pues ya no da. Entonces ponemos esos precios aparte, porque ahí no hay nada que el Banco de México pueda hacer. Ahí está en función de la Secretaría de Hacienda, que no es su papel controlar la inflación. Y los otros precios que también pasamos a esa categoría son los precios agrícolas, especialmente frutas y verduras. ¿Por qué? Porque tienen una varianza tan grande que aumentan exageradamente, pero después se desploman en una forma exageradamente, que de tal forma que nos distorsiona mucho la lectura de la inflación. Simplemente un ejercicio que todo el tiempo le estoy diciendo a mis alumnos. Vean ustedes, todas las semanas pasan a un mercado, a un supermercado y vean el precio del jitomate. Y se van a encontrar con una varianza increíblemente elevada. Y en este país consumimos más de 5 veces per cápita jitomates comparado, por ejemplo, con Estados Unidos. Entonces tenemos una demanda muy elevada y una oferta muy errática, lo cual produce esta distorsión en los precios. Entonces, si ustedes ven el comportamiento de la parte subyacente nada más, la parte que está más bajo control de la política monetaria, podrán ver que desde hace un buen rato está girando alrededor del 3%, que es precisamente la meta del Banco de México. Y lo que ha explicado que la inflación no ha llegado a su meta y que de repente tiene esos bandazos es precisamente la otra parte, la parte subyacente, no subyacente. Pero dentro de la no subyacente, pues tenemos varias cosas que hay que tratar de entender. Uno es precisamente el precio de la gasolina. Vean ustedes cómo el precio de la gasolina aumentaba independientemente de lo que pasaba en otras partes y ahora a partir desde este año ya es un precio estable. Sin embargo, tengan cuidado, porque si quieren ustedes analizar el índice de precios, van a encontrar que esto no es el comportamiento de la parte de los precios de la gasolina, porque en la zona fronteriza, ahí sí están en función de la oferta y la demanda y obedece mucho al precio del otro lado de la frontera. Entonces ahorita van a ver que el precio de la gasolina está bajando, pero está bajando porque el 80% del país que tiene este esquema está fijo y ese otro 20% está bajando y en promedio, pues obviamente nos da la baja. Entonces, obviamente, si el precio de la gasolina ya no está subiendo y las tarifas eléctricas están empezando a bajar, etcétera, la parte que era la que más explicaba la inflación, ahora está empezando a subir mucho menos y por eso parece ser que vamos a poder tener una inflación este año más cerca del 3%. Y la otra parte que queremos ver es en la parte de la inflación, lo que llamamos mercancías no alimentarias. ¿Por qué esta parte en particular? Porque esta es la parte de la economía, de todos los precios, que son más susceptibles al tipo de cambio. Y recuerden ustedes que tuvimos un tipo de cambio que se fue de 13 arriba de 15, y que eso significa que todos los precios de los bienes que importamos, en principio, son más caros. Y lo que no sabemos es que si estos precios ha habido un traspaso al consumidor, o si el productor medio lo está aguantando o no. Y entonces siempre vamos a estar un poco nerviosos buscando evidencia. Y aquí hay una muy pequeña evidencia en el margen de que pudiera haber un poquito de traspaso, pero que ese traspaso no ha contaminado el resto de los precios de la economía todavía. Aquí vemos las tasas, por decirlo así, ya mensuales, y podemos ver que aquí, creo que fue febrero, fue la tasa más elevada para este subíndice desde los últimos 10 años.